Seguimos en DEF.TV junto a Horacio Calderón hablando del flagelo del narcotráfico en nuestra región. Horacio, para comprender un poco más este fenómeno, sí. ¿Cómo está compuesto un cártel y cómo se relaciona con otras actividades del crimen organizado? Bueno, interesante la pregunta. El cártel fundamentalmente tiene una estructura que es casi militar, que tiene un jefe, un capo, con sus respectivos lugartenientes, que a su vez manejan distintas, por supuesto, áreas, ¿no?, de responsabilidad. Tienen el área militar, con sus grupos sicarios, grupos de choque de asesinos, el área financiera, en la cual ellos invierten, por ejemplo, el dinero mal habido de la droga, inclusive en negocios ilícitos, otros que manejan la cuestión de la procuración de armamento. Estamos hablando en México, que se han visto ametralladoras de calibres altos, por ejemplo, calibre 50, lanzagranadas, y todo eso de orígenes inclusive hasta insospechados, ¿no? Y se relacionan de alguna manera con el poder político a través del dinero. Es decir, acá hay una convergencia entre lo que es la lógica del lucro propia de las organizaciones criminales con la lógica política de las organizaciones terroristas, que en este caso en particular los carteles de México no tienen una ideología como pasa con la FARC, claro, que ellos tenían una ideología en un pasado y ahora se han convertido en un grupo narcoterroristas. Estos utilizan el terrorismo para proteger su entorno operacional. ¿Qué hacen? Matan a la competencia, asesinan a altos dirigentes del gobierno, infiltran personas pero a altísimos niveles. Yo te diría que México en este momento es un estado narco controlado, porque si hay un jefe de policía detenido por estar involucrado en el narcotráfico, otro que detenido porque asesinó a un general involucrado con la lucha. ¿Por corrupción o por temor? No, yo pienso que por corrupción es la mayoría de las cosas. Y donde realmente no funciona la cuestión, como acá en la Argentina, es la cuestión de la parte judicial, a veces por temor, ¿no? Entonces, un caso concreto, yo creo que la respuesta a todo este drama, por ejemplo en la Argentina, tiene que ser a partir primero de la familia, que es la célula básica entre la sociedad y el Estado, pero también teniendo al municipio, que es la unidad geosocial del país. Y hay experiencias acá en el municipio, trato, por ejemplo, lo había comentado con el negro González Oro, Jesús Carilino, que es intendente de Malvinas Argentinas, donde ha hecho un monitoreo que es único y excelente, ¿no?, de dónde están las bocas de expendio, de las 200 o 300 bocas de expendio que tiene su jurisdicción. Pero ¿qué sucede? Todo eso se eleva a una instancia determinada política, que a su vez la traslada al plano judicial para judicializar todo esto, y el resultado es que de 200 casos hay a lo mejor 2 acusaciones concretas, porque yo creo que se traba en la parte fundamentalmente judicial, ¿no? Que es la que tiene que decidir en definitiva todo esto, investigar y bueno, y dar los resultados del caso, ¿no? Claro. Y hay que evitar, Mariel, realmente uno está muy preocupado que todo esto que está sucediendo en México se traslade de una manera violenta acá en la Argentina, porque evidentemente puede llegar a haber un punto en el cual haya una confrontación armada entre quienes manejan la droga en nuestro país, que son mafias exclusivamente criollas, con estos advenedizos que quieren repartirse la tajada del mercado argentino, que se ha transformado en algo muy importante, ¿no? Y otro punto que es muy sensible, ¿no? A la hora de tratar de luchar contra el narcotráfico, varios estados han decidido tomar posturas muy militaristas, ¿no? El propio presidente Felipe Calderón tiene una política de mano dura hacia el narcotráfico, pero hemos visto dentro incluso de la población civil una gran resistencia a este tipo de medidas, ¿no? Hasta hace poco hubo muchas manifestaciones de la gente que no quiere la presencia de militares en las calles. De acuerdo a sus conocimientos, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas desde que se luche los militares, ¿no?, en las calles contra el narcotráfico? Interesante, porque esta cuestión de esta resistencia que hubo en una de las localidades donde se llamó conferencia de prensa, eran gente pagada por el narcotráfico. Bueno, esas fueron parte de las acusaciones, ¿no? Pero hay que ver si la población civil no siente también abusos con la presencia militar, ¿no? Por supuesto que hay una cuestión acá, ¿no? Acá hay una lucha entre lo que son las Fuerzas Armadas de México con la policía mexicana, que está altamente comprometida con el narcotráfico. Entonces, claro, por supuesto, los principales víctimas, llámensele daños colaterales, son los civiles inocentes, pero además organizaciones como la Z,
que están siendo de alguna manera hackeadas por el gobierno mexicano, se están dedicando a una tercera dimensión de la guerra, que es que el secuestro extorsivo de ciudadanos del país, falsificación de, por ejemplo, de tarjetas de crédito, robos informáticos. Es decir, están buscando un complemento para, de alguna manera, tratar de paliar las pérdidas que le crea esta acción. Ahora, yo creo que acá tiene que haber una respuesta global, o sea, a nivel global y multidimensional, porque ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos tiene en este momento una estrategia nacional e internacional clara para combatir a la droga, al punto tal de que hay una asimetría entre lo que son los métodos y hasta las estrategias y tácticas de los estados en particular, de cada estado en particular, que no tienen nada que ver a lo mejor uno con otro. Un modelo en este momento es Texas. Texas está, pero Texas, ¿qué pasa? Ha invertido una cantidad enorme de dinero para poder paliar las necesidades, incluso hasta tecnológicas, porque se están enfrentando con un enemigo. Los carteles mexicanos, para que te des una idea, más o menos facturan entre 30 y 40 mil millones de dólares por año. Entonces eso alcanza no solamente para comprar funcionarios a los más altos niveles, dentro de los Estados Unidos. O sea, están creando problemas en los Estados Unidos. Hay escuadrones de ataques para matar gente dentro de Estados Unidos. Y esto es una cuestión, yo lo he hablado con Scott Stewart, con, por ejemplo, el trabajo de Fred Burton, que son personas extremadamente serias de Estados Unidos, que ellos mismos admiten que, por ejemplo, ni la administración Bush, ni la administración Barack Obama ahora tienen realmente conciencia de lo que están enfrentando, y mucho menos una estrategia realmente global para proponer al resto de los países del mundo, de los países de la región, pero también dentro de los mismos estados de los Estados Unidos. Horacio Calderón, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por invitarme. Muy claro, además nos da todos los puntapiés iniciales para poder desarrollar este tema y ver lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué está pasando en la Argentina y qué puede llegar a pasar con este problema tan grave que podemos ver en el hermano país de México? Bueno, nuevamente gracias por invitarme a DEF TV también. Muchas gracias. Cuando volvamos vamos a seguir hablando de este tema, y DEF TV además estuvo en Brasil y en Colombia. Le vamos a contar la realidad que se vive allí también. Ya volvemos. Hospitales, escuelas, calles seguras, viviendas dignas, caminos pavimentados. Cuando juegues, pensá en los que también van a ganar además de vos. Lotería de la Provincia, la emoción de jugar y ayudar.